Bienvenido a iClub Novelas Ligeras, donde las historias toman un nuevo rumbo. Aquí encontrarás historias únicas, giros inesperados y mucho más. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Empecemos. La casa marrón en Königsberg, Pulska, era una gran mansión, pero, admito, bastante mundana comparada con el resto de la arquitectura de la ciudad. En cualquier caso, el hecho de que Himmler pudiera obtener una gran propiedad para usarla como sede de su partido era un testimonio de su influencia y atractivo. Al llegar, lo primero que vi fueron las banderas negras que colgaban de las ventanas y de la entrada principal, todas con una esvástica circular blanca en el centro, cuyos brazos se curvaban con la circunferencia del anillo en lugar de los ángulos rectos y rígidos habituales. Dado mi uniforme beige Reichsbanner, los guardias del partido me miraron con curiosidad, sin duda sin palabras ante mi vestimenta femenina poco tradicional. Recuerdo vagamente la fascinación de Himmler por la intolerancia esotérica. Fue su morbosa curiosidad por las culturas militares lo que incentivó a Hitler a declarar a los japoneses arios honorarios. Los uniformes de las SS eran dignos de admirar en las convenciones de anime. Disculpe, señor. Llamé la atención de uno de los miembros del partido. ¿Es esta la secta? No somos una secta, Fraulein. Respondió. Este es el partido de los germanos de pura cepa, para reunir a los pueblos germánicos fracturados bajo una sola bandera y revivir la antigua gloria de nuestros antepasados, los arios. Es aquí. Me volví hacia mi actual compañero. Dio en el clavo, Herr Foerster. Después de la boda en Varsovia, viajé al norte, a Danzig, para reunirme con el periodista del DNVP y ponerle al día sobre mis planes. Estaba encantado de acompañarme en mi escapada a Königsberg, ya que esto le permitiría conocer de primera mano el Frente Nacional Volquista encabezado por Himmler. Dados los altos estándares raciales para la afiliación, el movimiento estaba rodeado de secretismo y misticismo. No es que me importara esa superstición. A pesar de los intentos de los guardias por detener mi avance, los rocé hacia la puerta principal con Foerster a cuestas. Golpeé con fuerza la pesada madera, tanto que el periodista sintió ansiedad por mis nudillos. Justo a tiempo, la puerta se entreabrió, dejando ver a otro matón Volkist con cara de joven. Parecía un poco confundido al vernos y parecía dispuesto a hacer una pregunta, pero yo ya me le había adelantado. ¿Qué es este lugar?, pregunté. Esta es la sede del Frente Nacional Volkist, respondió. ¿Por qué no hay ningún nombre de su movimiento político en la entrada? ¿Cómo lograron que su partido alcanzara tal tamaño sin un componente tan crucial de su imagen pública? Su afán de secretismo es irónico. Quítense de en medio. De un fuerte empujón, empujé las pesadas puertas de madera, casi derribando al guardián y entré como si estuviera asaltando un búnker enemigo. Oigan, esta es nuestra oficina privada. Solo con invitación. Alto, por favor. Dijo otra voz desde la habitación contigua al gran salón. ¿Pueden? Oh, tío. El interior de la casa marrón era lo que cabría esperar de una organización nacionalista de extrema derecha. Había pinturas antiguas que representaban una visión romántica de la historia germánica, mujeres desnudas con pechos grandes cargando niños sanos en brazos, y hombres musculosos y rubios blandiendo espadas y martillos, matando a una gran bestia mítica como si fueran héroes de acción de Hollywood. Había versiones más pequeñas de las banderas negras colgando del techo y en cada barandilla. Incluso el suelo del gran salón tenía pintado un enorme Schwarzsonne. Enseguida entré en una de las salas que parecía una sala de recreo o una biblioteca para que los miembros se relajaran y charlaran un rato. Prácticamente todos en la primera planta tenían la atención puesta en mí, probablemente porque era la única mujer presente. ¿Tienen una invitación?, preguntó la guardiana de la puerta. Obtuvo puntos extra por intentar actuar con confrontación, pero semejante artimaña no me afectó. ¿Desde cuando un movimiento nacionalista marginal gana popularidad siendo lo más excluyente posible?, repliqué, correspondiendo a su respuesta con una mirada asesina. Quiero hablar con el presidente de su partido. ¿Se refiere al Volksführer?, respondió tímidamente. Dios mío, este Himmler es un ególatra. Giré la cabeza rápidamente, disgustado. ¿Por qué me había dejado llevar por la curiosidad? Menos mal que Foerster estaba dispuesto a aparentar estar desapareciendo, intentando mimetizarse con el resto. ¿Quién dice que está aquí?, preguntó el adulador del partido, con cuidado de no pisar los metafóricos fragmentos de cristal. Me llamo Tanja von de Gurechav, respondí, sin dejar lugar a discusión.
El joven asintió en silencio y subió de inmediato, quién sabe cuántos pisos, para traer a Himmler. Esto me dejó libre para recorrer la habitación y examinar el contenido. No había nada de valor presente, solo libros y carteles que glorificaban lo oculto. Cielos. Hacen que los calvinistas parezcan cuerdos. Blut und Boden. Repetí las palabras de un cartel de propaganda del partido. No sabía que este era un partido ecologista. ¿Alguien tiene alguna prueba empírica de que la sangre humana sea un sustituto suficiente del agua dulce? No sabía que las plantas fueran vampiros. ¿Es para el Warschau Courier? Respondió el joven, asomando la cabeza por el marco de la puerta. Es para el Imperio. Rugí. Eso lo hizo desaparecer una vez más. Pasó un minuto más y Leopold Himmler finalmente apareció, como si acabara de correr una maratón. A diferencia de algunos de sus aduladores, Himmler estaba impecablemente vestido con el traje y la corbata más limpios que jamás había visto. Ignorando el brazalete con la esvástica, me concentré únicamente en su rostro. Era un hombre con gafas y la cara completamente afeitada, salvo por un bigote de cepillo de dientes y un peinado hacia atrás. Solo por su apariencia, parecía un intelectual astuto, un novelista gótico o incluso un pintor expresionista alemán. Pero sus ojos contaban una historia diferente. Esos ojos pertenecían a un loco que veía corrupción por todas partes. Para mí, sin embargo, era como un otaku conociendo a una cosplayer disfrazada de su codiciada waifu. Ya se me erizaba la piel cuando me miraba con esos ojos lascivos, prácticamente desnudándome con esa mirada. Me atreví a desear que Visa nunca usara ese tipo de ojos a mi alrededor. ¡Ay, Dios mío, eres tú! Es el Argent Silver, exclamó Himmler, fingiendo que la Navidad se había adelantado. Soy Leopold Himmler. Volksführer del Frente Nacional Volkist. Por favor. Venga, siéntese. Tomé asiento y señalé una silla vacía a mi lado. Tenemos que hablar. No perdió tiempo en ocupar ese espacio. Es un placer, dijo con la voz más altiva imaginable, mientras la multitud parecía crecer a medida que más gente se enteraba de quién era el nuevo invitado. ¿Entonces representa la causa nacional del pueblo alemán? Pregunté. Bueno, no quiero robarle la gloria. De todos los presentes, usted fue quien más sacrificios ofreció a la patria. Yo solo soy un humilde servidor de nuestro pueblo. Si alguna vez me encuentro con un humilde servidor, se lo haré saber. Himmler soltó una risita en respuesta, pero mi rostro estaba helado. Mi pregunta es, ¿qué ha logrado por nuestro pueblo hasta ahora? Pregunté. Los comedores sociales, todos, e incluso sus madres, han montado comedores sociales en estos tiempos difíciles. ¿Qué hace al suyo diferente? Ofrecen pastel de chocolate gratis. Bueno, volvamos a empezar. Himmler parecía más agotado de entusiasmo. Nosotros, los volkistas nacionales. ¿Qué intentan lograr? Recorrer Europa, desenterrando tierra como pseudoarqueólogos, para demostrar que mover la tierra es señal de superioridad racial. Intenté con todas mis fuerzas no gritar de frustración. Nuestros ancestros fueron los habitantes originales de Europa. Nuestros ancestros vivían en chozas de paja, comiendo en cuencos de barro y cucharas de madera, mientras que los ancestros de los ilirios construían ciudades de mármol y creaban una civilización imperial. ¿Cómo es eso una prueba de la superioridad germánica? ¡Qué estúpido eres! Himmler quedó completamente desconcertado por mi réplica, pero yo aún no había terminado. ¿Eres siquiera papalista? No. Abandoné esa religión falsa, falso. ¿De dónde sacas todas esas ideas? Von Lisfels y von Lieben. Los fundadores de la Ariosofía. Han demostrado que los germánicos son la cúspide de la evolución humana, respondió, entregándome el manifiesto del partido. Si tan solo pudiera mostrarte, ¿es esa la razón por la que te alejaste de Dios o por la que Dios te apartó a ti? Literalmente no podía creer lo que estaba oyendo. Abandonaste la iglesia no por la corrupción, ni por las acusaciones de pedofilia, ni por el descontento general de la comunidad papalista, sino porque no validaba tu frágil egocentrismo. Espera, esto es, Himmler se removió incómodo, mirando a su alrededor y viendo a Foerster. ¿Por qué está aquí? ¿Está grabando esta reunión? Que se vaya. ¡No! Rugí, dando un puñetazo en la mesa. Estoy perdiendo el tiempo hablando contigo. Mi misión es salvar a Germania de un colapso aún mayor mientras idiotas como tú consultan un orbe de cristal para saber el tiempo que hará mañana. Le arrojé el libro a la cara a Himmler, quien retrocedió como si le hubieran disparado. Cada una de tus palabras avergüenza y humilla a los germanos de todo el mundo, espeté. ¿Cuál es tu definición de un germano?
Pelo rubio y ojos azules es lo ideal, tartamudeó Himmler. Que nuestra gente sea fuerte, inteligente, lo ideal. Lo ideal. Tú no tienes el pelo rubio ni los ojos azules. Sabes que la gente puede cambiar el color de su pelo en el futuro, ¿verdad? Incluso los ojos, mediante cirugía. Me levanté de mi asiento y observé la hipocresía de la multitud. Tu definición práctica ya está obsoleta. También existe un criterio de pureza racial. Himmler levantó la vista con ojos suplicantes. Pureza racial. Me burlé. ¿Por eso tu eufemismo para incesto? Un germano de sangre pura moriría de un resfriado antes que ser el Übermensch de tus sueños. ¿Has olvidado la composición étnica del imperio? La diversidad genética permite que nuestra gente crezca y perdure. ¿No me crees? Vete a un cementerio. El presidente del partido parecía ahora realmente ofendido, pero su ira parecía más la de un niño llorón en una rabieta. Tras soltar una serie de insultos antisemitas dirigidos a mi cara, Himmler aún tuvo la audacia de llamarme judío con piel humana antes de encogerse bajo mi mirada. No me hizo ninguna gracia. Ya que sabes lo de mi madre, quizás puedas llevarme con ella. Suponiendo que no les hayas ordenado a tus hombres que asesinaran o acosaran a todo judío que se cruzaran en su camino, respondí con calma. Mirando alrededor, debo decir que fue una decepción. Esperaba un partido como el comunista, organizado, disciplinado y muy inteligente. Pero los hombres aquí eran mansos, silenciosos y patéticos. La encarnación de la tristeza, estos nacionalbolquistas. Caballeros, si este es su mejor hombre para representar al pueblo alemán, que Dios se apiade de todos nosotros. Evacué el edificio con Foerster siguiéndome. Lo necesitaremos. Tengo que admitirlo. Foerster habló después de que nos alejáramos de la casa marrón. Estás lleno de sorpresas. ¿Viste la cara que pusieron cuando te marchaste? Era majestuoso. Solo puedo imaginarlo. Gruñí, ¿y ahora qué piensas hacer? ¿Eh? Ah, sí. Esa reunión con Himmler. Va a ser noticia, lo presiento. Mi jefe en el DNVP estará encantado de que haya podido echar un vistazo al Frente Nacional Völkisch. Abrió su abrigo para revelar uno de los manifiestos del partido de Himmler y un par de libros más. Me llevará un tiempo descifrarlo. Entonces no te haré perder mucho tiempo. Me voy. ¿Seguro que no quieres que sigamos viajando juntos un poco más? Mis socios han abierto una oficina en la ciudad. Debería estar justo al otro lado de la ciudad. Tras reflexionar un momento, supuse que no haría daño integrarme más a los conservadores. Al fin y al cabo, necesitaba asegurarme de que Herklas cumpliera con su parte del trato. De lo contrario, tendría que intercambiar palabras hirientes con espadas muy afiladas. Dirige el camino, dije, con ganas de alejarme lo más posible de la casa marrón. A pesar de que la región de Preusia era mayoritariamente germana, el Tratado de Triano consideró conveniente que Pulska la poseyera por completo para tener una costa considerable. Sin embargo, a pesar de las diferentes banderas, las reglas se mantuvieron prácticamente iguales. Contrariamente a la perspectiva estadounidense, los pulskanos gozaban de los mismos derechos bajo el imperio, salvo por el techo de cristal ocasional impuesto por el DKP. El germano aún se hablaba y se usaba en la vida cotidiana, solo que ahora estaba subordinado al pulskano. Sin duda, fue una adaptación enorme para los nacionalistas germanos en toda Preusia, pero personalmente, no me molesta. Prácticamente todos en el imperio hablaban germano como primera o segunda lengua, así que el nuevo statu quo no era tan perturbador. Por lo que pude ver en las concurridas calles de Königsberg, la gente parecía, en general, despreocupada. Claro, los germanos ya no eran ciudadanos de primera clase, pero con la inflación y el desempleo galopantes, la pérdida de su estatus sería la menor de sus preocupaciones. La gente de todas partes sentía los estrangulamientos en sus bolsillos por este nuevo mundo en el que se encontraba Europa Central. Al igual que el presidente Ervel y el canciller Riemann, Mossig tenía mucho que arreglar para asegurar la vuelta a la normalidad. No mires atrás, pero 2 judíos nos siguen, susurró Foerster de repente, intentando acelerar el paso. Inmediatamente vio mi expresión agria en el rostro. No con prejuicios. Hay 2, ahora 6 judíos siguiéndonos. ¿Cuánto tiempo llevan siguiéndonos? Pregunté. 5 o 6 minutos, quizá. Podrían habernos seguido incluso antes. ¿Por qué estás tan preocupado? Porque este sigue siendo territorio de Himmler. Solo entonces me di cuenta de que las calles por las que caminábamos parecían más desocupadas de lo habitual. Justo delante de nosotros, 6 hombres con abrigos salieron del callejón y caminaron hacia nosotros.
Justo a nuestra derecha, otros 6 hombres salieron de una cafetería y nos miraron con mala intención. «Malditos judíos», maldijo el periodista de DNVP en voz baja, presa del pánico. «¿Están armados?», pregunté con calma. «No», susurró, con más ferocidad que de costumbre. «¿Y tú?». «No», respondí, sintiendo una punzada de crueldad al ver que nuestros emboscadores sacaban porras de madera, puños americanos e incluso cuchillos. Esto no pintaba bien para nosotros. Creo que nos habíamos metido en una mafia o en un grupo paramilitar rival. Mi uniforme beige quizá les había hecho saltar la alarma. «Caballeros», dije, mirando a ambos lados, «les recomiendo encarecidamente que reconsideren sus acciones». Algunos rieron mientras seguían acercándose y hablaban en yiddish. «¿Por qué?», preguntó uno con sarcasmo. Era, sin duda, el hombre más alto del grupo, tan alto como Eidrick. Iba armado con un cuchillo de aspecto particularmente feo. «Porque matar es malo para el alma. Pero cuando se hace con rectitud, es una tarea como cualquier otra», respondió con fría ira en sus palabras. «Himmlerianos». Nuestra ventana de escape se cerraba a cada segundo. Sin duda, estábamos perdidos si nos dejábamos rodear. No quería montar un escándalo, pero no teníamos otra opción. Necesitábamos una distracción. Empujé rápidamente a Forster al pavimento, haciéndolo gritar y agitarse patéticamente, intentando evitar que el contenido de su maleta se derramara. En ese momento, con todos los ojos puestos en él, me lancé hacia adelante y le asesté un fuerte gancho de derecha al escroto. Soltó un grito, mientras yo usaba mi otra mano para atacar su muñeca y robarle el cuchillo. Inmediatamente la usé para apuñalarlo en el hígado antes de patearlo contra sus aliados. Con su enorme tamaño, derribó a media docena de sus aliados como si fueran bolos. Eso llamó la atención de todos, lo que permitió a Forster escabullirse rápidamente a esconderse en un callejón. Inmediatamente, se abalanzaron al unísono. A juzgar por su coordinación y familiaridad innata con sus armas, los hombres no eran simples sicarios de la mafia, sino veteranos de la Gran Guerra entrenados en combate cuerpo a cuerpo. Reconocí sus movimientos. La Academia de Guerra durante la Gran Guerra tenía un programa de entrenamiento completo sobre asaltos a trincheras y combate cuerpo a cuerpo. Aunque entrenados como estaban, eran muy predecibles. Saqué mi bolso para usar un escudo cuando el primer hombre intentó apuñalarme con su cuchillo. Se atascó al instante, lo que me permitió apuñalarlo rápidamente en la garganta. Un geyser de sangre me salpicó la mano y la cara cuando solté mi bolso destrozado para agarrarlo por el cuello y usar su cuerpo como escudo contra sus camaradas. Realmente deseaba que Pilsudo Forster me hubieran pasado a escondidas un orbe de computación, cualquier orbe, ahora mismo. Esta pelea podría haber terminado mucho más limpiamente. Balanceé el cuerpo a izquierda y derecha mientras los matones buscaban maneras de atacarme por el flanco. El miedo comenzaba a asomar en sus ojos, la vacilación se apoderaba de ellos, mientras reflexionaban rápidamente sobre qué hacer a continuación. Pero no iba a darles una oportunidad. Podía soportar los puños americanos, pero no los cuchillos ni las porras. Contraataqué lanzando apresuradamente el cuerpo ensangrentado a sus caras antes de abalanzarme. Estaban concentrados en mi cara, pero no en mis manos. El último porteador de cuchillos encontró su antebrazo apuñalado y su cuchillo arrebatado. Inmediatamente me agaché y lo obligué a avanzar, permitiendo que su cabeza recibiera un golpe con un garrote de madera dirigido hacia mí. Con ese segundo cuchillo, me giré y lo lancé hacia el pie más cercano que vi, provocando que su dueño maldijera en voz alta de dolor. Sin embargo, su aliado me agarró rápidamente y me lanzó contra una pared de ladrillos. Agarré mi sombrero y se lo tiré a la cara, y tras un momento de pánico ciego por tener la vista nublada, lanzó un golpe ciego que falló por completo. Le clavé el cuchillo en la axila expuesta antes de estrellarlo contra el suelo. Por supuesto, me agarró y me despedió. Mi nuevo oponente me asestó varios golpes fuertes en el vientre para inmovilizarme contra la pared antes de gritarle a su camarada que me golpeara en la cabeza con su garrote de madera. Era fuerte, muy fuerte, e intentaba arrebatarme el cuchillo. De nuevo, me observaba la cara y las manos, pero no las piernas, que usé para patearle las rodillas. Fue suficiente para liberarme de su férreo agarre y evitar por poco un golpe de la porra que le partió el cráneo. Se cubrió la cara con las manos, sin darse cuenta de que no era mi objetivo. El hombre rugió de dolor al encontrar sus palmas ensartadas por mi cuchillo, una sobre la otra, como un kebab. Estaba a punto de abalanzarme sobre el que empuñaba el garrote, pero me di cuenta de que tenía refuerzos. Detuvieron a Forster y lo usaron como rehén para obligarme a retirarme. «Arrodíllate», exigió el líder.
Su rostro me recordó a Himmler, solo que con una cara más redonda, gafas de montura gruesa y cejas más pobladas. El mismo hombre que lo sujetaba apuntó a la cabeza de Foerster con una pistola. Saqué el cuchillo ensangrentado de las manos de mi último oponente, lo limpié de las mangas de mi vestido y lo lancé a la multitud. El líder pareció estremecerse como si fuera él quien había recibido el golpe, pero al oír caer una pistola al suelo, se dio cuenta de que era el captor de Foerster, quien encontró un cuchillo alojado en su garganta antes de desplomarse como un saco de cemento húmedo. Tras un incómodo momento de silencio, el líder volvió a hablar. ¿Quién eres?, preguntó, cambiando repentinamente de tono. Dime tu nombre, idiota, y te daré el mío. Zabotinsky Yevgen Zabotinsky. Tanya von de Gurechav. Ah, arqué una ceja. No te uniste al Frente Volkisch Nacional, ¿verdad? No. No lo hice. Respondí. ¿Por eso me atacaste? ¿Porque pensabas que era un hipócrita? Zabotinsky se esforzó visiblemente por responder a mi pregunta. Probablemente nunca había experimentado tanta indecisión. Quizás. Hizo una mueca. Perdón por no haberte reconocido antes. Mientras ordenaba a sus seguidores que apaciguaran la pelea callejera, Zabotinsky me acompañó rápidamente de vuelta al café e hizo un gesto al dueño del negocio para que nos llevara a una habitación escondida y apartada. Una vez que estuvimos completamente solos, el líder judío se dio la vuelta y cayó de rodillas. Siento mucho no haberlos reconocido antes. Mis informantes solo habían descrito a 2 personas, caras nuevas, entrando en la casa marrón. Una de ellas era una mujer rubia de ojos azules. Escuche, en cuanto a las malas primeras impresiones, intenté que dejara de sollozar. ¿Qué planeaban hacer hoy? Iba a desarraigar a Himmler y su ideología nacional volquista. Los confundimos a usted y a su amigo con sus informantes, respondió con grandes lágrimas formándose en las comisuras de los ojos. Lo siento mucho. Por todo. Por favor, no quiero que lo que pasó hoy salga en el periódico. ¿Por qué? Arqué una ceja antes de darme cuenta de repente. Debía saber que Foerster trabajaba para el DNVP. Me arruinará. Arruinará a mi comunidad. Arruinará a mi gente. ¿Tu gente? Pregunté rápidamente. No estoy aquí para juzgarte. Solo quiero saber por qué. Quería protección. Quería que mi hogar estuviera seguro. Claro, antes era malo, pero nunca tan incómodo, con Himmler dando sus discursos sobre la supremacía racial de la raza germánica, era solo cuestión de tiempo que empezara a llevarlo a cabo. Así que tú organizaste, dije. Zabotinsky asintió con fervor, tan rápido que temí que se le cayeran las gafas al suelo. Pensé que todavía estabas en Germania. Pensé que tu aparición era solo una coincidencia, hizo una mueca. Bueno, sí que tenía una boda a la que asistir. Comenté. De todas formas, no me ofende lo que tus hombres han hecho hoy. Sé muy bien cuánto perjudicaría esto las relaciones entre Judea y Germania. Soltó un pequeño suspiro de alivio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos? Repetí. Necesito salir de esta ciudad. Necesitan detener su ofensiva contra Himmler. ¿Qué? Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Por qué? No lo conviertan en un mártir. Al atacar a su partido, le están dando una plataforma para reivindicar su vil retórica. Por muy delirante que sea, no podemos darle la impresión de victoria. Pero eso no impedirá que nos ataque a mí y a los míos. Por eso los aplaudo por organizar una milicia. Sin embargo, tiene que ser solo con fines defensivos. Si necesitan atacar primero, coordínense con el gobierno nacional. Coordinar, tarareó Zabotinsky. Es posible. El Partido Socialista es el partido gobernante actual. Intégrate a ellos como un activo valioso y te ayudarán a proteger los derechos civiles en Pulska. ¿Tiene que ser el Partido Socialista?, preguntó, sin duda vacilante. No podía culparlo por cuestionar mi sugerencia. El Partido Socialista parecía ser, en el mejor de los casos, poco fiable y, en el peor, increíblemente voluble. Pero los socialistas eran los que mandaban, lo que significa que lo que hicieron ahora sentará un precedente para futuras coaliciones gobernantes. No, respondí, pero te aconsejo que te pongas en contacto con ellos primero. Después, mantén abiertas tus opciones para construir una alianza que garantice una coalición democrática estable. Mi primo ha regresado sano y salvo a Múnich con rosas y bombones. Sus padres estaban orgullosos de su ascenso. Essen lucirá preciosa el mes que viene. Tu querida amiga, Lisa, ha encontrado un nuevo compañero para pintar las paredes de su casa de rojo. Es erudito, organizado y tiene buenos contactos en las comunidades de la Rusia blanca, aunque excéntrico para tus estándares.
Espero con ansias que regreses a la oficina y le des la bienvenida que merece. Solo tú puedes sacarlo de quicio, es encantador. Espero que tu estancia en Pulska haya sido productiva y agradable. Además, tu leñador ha regresado sano y salvo para entregar madera a su pueblo. Buen viaje, Elena Muller. ¿Qué estás leyendo?, preguntó el rabino Avidan Lotz, con palabras cargadas de curiosidad mientras se acercaba a mí. Mi secretaria del partido ha estado practicando poesía. Respondí con franqueza antes de guardar la carta. Pensé en tirarla a la chimenea. Hace 4 meses, si me hubieran dicho que mataría a unos cuantos miembros de un grupo paramilitar judío en Königsberg en defensa propia y que, como resultado, asistiría a sus funerales con sus familiares, les habría preguntado por qué estaría en Königsberg. A pesar de estar involucrado en otros asuntos, era mejor que quedarme esperando a que Pilsud concertara una reunión. Al menos fui lo suficientemente productivo como para integrarme en la comunidad judía de la ciudad. Solo que sería en el país equivocado. Así fue como conocí al rabino Lotz. Era lo suficientemente respetado entre sus colegas como para que le pidieran que oficiara los ritos funerarios. Fue ciertamente incómodo conocer a los padres, hermanos y esposas de los hombres que había asesinado en su barrio. Todavía me sentí mal cuando aceptaron mis disculpas y que toda la situación había sido un grave malentendido. Intenté saldar mi deuda con el pueblo haciendo de guardaespaldas para evitar interrupciones fascistas. No quería hacerle un flaco favor pronunciando un panegírico no deseado y robando la atención. ¿Puedo hacerle una pregunta personal?, preguntó el anciano. No puedo impedir que la diga en su mente. Comenté. Pregunte lo que quiera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace todo esto?, dijo. ¿Por qué nos ayuda? Después de lo que le hizo. Porque es lo correcto, respondí. ¿Está mal ser caritativo y perdonar? Lo siento, no sabía que la decencia humana básica estuviera mal vista. El rabino sonrió suavemente, pero vi la tristeza en sus ojos. ¿Pero esto no pone en riesgo sus posibilidades electorales? No somos bien vistos en Germania. Conejo Lotz, por favor, resoplé. He visto a hombres desangrarse en las trincheras de la Gran Guerra. He visto sus vientres desgarrados y sus intestinos esparcidos sobre el barro. Los oí clamar por la muerte, por clemencia, por agua. He visto hombres destrozados por la guerra, con el rostro destrozado y sin miembros, mientras se arrastraban de vuelta a casa. Suspiré. Incluso en sueños, aún podía ver su rostro. Mary Silks. Podría haber vivido una vida pacífica, una buena vida, lejos del fuego y el humo. Incluso muerta, aún sentía su odio, su dolor y su abrumadora conmoción. No tengo miedo de perder unas elecciones. Tendré oportunidades de volver a intentarlo con métodos más exitosos y alentadores. Pero, para decir una verdad más cínica, necesito el voto judío para mi partido. ¿Comparten tus compañeros de partido un sentimiento similar? Son adultos. Saben más. Yo mismo los entrené, respondí. Sabíamos cuando se perdió la guerra. Durante un rato, ambos guardamos silencio mientras observábamos a la gente rendir su último homenaje al ataúd de Karl Golan, el hombre que le puso una pistola en la cabeza a Foerster y encontró un cuchillo clavado en su garganta. Para un sobreviviente de la Gran Guerra, fue un destino cruel, ser asesinado por otro veterano del mismo país. Por su propio bien, más le vale a Foerster callarse cuando vuelva al DNVP para contarle lo sucedido. ¿Cuándo piensa regresar?, preguntó de repente el rabino Lotz. En cuanto termine de organizar una conferencia con el presidente. Aunque, llegados a este punto, estoy listo para aceptar una carta para entregarla a Berún. Fue sorprendente lo rápido que octubre se acercaba a su fin. Las elecciones en Germania estaban programadas para dentro de 28 días y solo entonces tuve la oportunidad de conocer a Mostik en 4 días. Muchas cosas ya habían salido mal durante mi estancia aquí en Pulska. Primero, el gobierno de Mostik se había derrumbado, y aunque había logrado aferrarse al poder, su partido ahora solo tenía una minoría en el parlamento de Pulska, el Sejm. Sin un milagro, Mostik seguramente sería expulsado del cargo en las próximas elecciones de Pulska. Para empeorar las cosas, bajo la presión de Franz Weiss, Varsovia se había visto envuelta en una desastrosa guerra comercial con Germania, lo que aceleró aún más la hiperinflación y el desempleo en el país. El sentimiento antifranquista entre los panacionalistas se disparó después de que la República Franz Weiss firmara un acuerdo de distensión, el Tratado de Minsk, con la Federación Rusa.
Contenía vagas propuestas para asegurar la estabilidad en Europa Central y Oriental, pero los germanos y pulskanos de derecha se apresuraron a acusar a ambos países de dividir el continente en dos, con los estados posimperiales repartidos entre los franquistas y los rusistas. En otras palabras, el Sejm era como el Reichstag en Berlín, solo que peor. Solo esperaba que mi consejo a los líderes progresistas se hubiera escuchado y aplicado en Germania. El antisemitismo apenas afloraba en Varsovia y, aunque rara vez veía el rostro de Himmler, aún veía a sus secuaces merodeando, solo que más furiosos y, curiosamente, cada vez más perdidos. Sin embargo, al menos conservaban el suficiente autocontrol como para hacerme algunas preguntas triviales sobre la situación actual cada vez que me los encontraba. Preguntas. 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 En esta era de posibilidades, la certeza era más necesaria que nunca. Incluso hombres experimentados como Pilsud estaban profundamente divididos sobre el rumbo actual de su país. A pesar de tener la edad suficiente para ser mis abuelos, recurrieron a mí en busca de respuestas. Pilsud se empeñó en concertar una reunión secreta conmigo. No podía ocultar su profunda decepción con su antiguo amigo, Moszik. Su ceño fruncido era una tormenta interminable. Ya estoy planeando reunirme con el presidente socialista y ya nos veremos en la capital. ¿De verdad necesitamos reunirnos así? Le pregunté al mariscal de campo. Esta reunión, a diferencia de la de Osby, fue más informal, ya que todos los presentes vestían uniformes militares sencillos, sin ninguna medalla. Solo entonces comprendí por qué Weiss estaba tan interesado en adquirir un nuevo uniforme. Incluso con sus colores más básicos, los generales y oficiales de Pulska lucían a la moda mejor que yo. Sí, respondió con voz firme. Lo que ocurra aquí decidirá el destino de Pulska. ¿Y qué es eso? Pregunté. Me sentí incómodo cuando vi a los hombres formar un semicírculo delante de mí. Primero, me gustaría pedirle otro autógrafo, dijo Pilsud, sacando una pequeña postal con mi cara. El diseño era de un viejo cartel de propaganda de la guerra. Se lo prometí a mi sobrina nieta para su cumpleaños. Miré con la mirada perdida al mariscal de campo y sus colaboradores antes de tomar el bolígrafo que me ofrecían. Seguro que esto no es todo, comenté, mirando fijamente a los ancianos presentes. Antes de pasar a la siguiente parte, dijo Pilsud, con aspecto bastante aturdido al recibir el autógrafo, ¿qué opina de Moszik? ¿El presidente? Me siento frustrado con su actual toma de decisiones, aunque comprendo su forma de pensar. El mal desempeño en sus recientes políticas le ha costado la mayoría en el gobierno y, con ello, todo el impulso político. Un efecto que lo obligará a gobernar por decreto a menos que Moszik pueda centrarse en proyectos más productivos. Así que estamos de acuerdo, anunció otro oficial militar, acercándose para quitarme la pluma de las manos una vez que terminé de firmar, antes de llevarme a una mesa repleta de vino y salchichas. Es un honor conocerlo en persona, Argent Silver. Soy el general Eckhart Tarlowski. A diferencia de Pilsud, Tarlowski era más joven, con poco vello facial y una calva incipiente. Sin embargo, su rostro era redondo y sólido como una bala de cañón. Hizo una reverencia para besarme la mano, para mi disgusto. Aún así, fingió no darse cuenta. Por favor, basta de formalidades. ¿Para qué me necesita realmente? Tarlowski miró a Pilsud en busca de aprobación y el viejo comandante asintió. Seré directo. Moszik tiene que irse. Ha amargado la presidencia durante demasiado tiempo. Solo ha pasado un año, repliqué, bebiendo mi vaso de agua. Exactamente. ¿Y qué planea hacer con él? Dar un golpe de estado. Tarlowski respondió con cara seria. Escupí el agua con incredulidad y miré rápidamente a mi alrededor para ver si no se trataba de una broma prematura. Pero todos los presentes hablaban en serio. No, esto no puede estar pasando. Disculpe. Moszik es un títere de François. Otro hombre intervino. Hay que destituirlo. ¿Cómo puede? ¿Acaso no intentó defender Magyarország cuando fue atacado? ¿Cuando Daneland fue amenazado? Solo hizo lo mínimo para defender a nuestros hermanos y hermanas del otro lado de la frontera. Gritó un hombre. Debe irse. No es digno. Moszik solo intentaba mantener la paz en la pequeña entente. Intenté razonar con la multitud. Para mantener la alianza estable. Una alianza que busca convertirnos en marionetas de los parisinos. ¿No has leído lo que pasó en Minsk? Los François preferirían dejar que el este caiga en manos del comunismo con tal de conservar el oeste, dijo otro. ¿No podemos todos aquí esperar a las próximas elecciones de Pulska? No, respondió Pilsud, poniéndome una mano en el hombro.
Todos hemos tomado una decisión. Cuanto antes limpiemos la política de Pulska, mejor. ¿Por qué me cuentas esto? Pregunté, sintiéndome perturbado bajo su control. Te necesitamos como nuestro mensajero y el mensaje, afirmó Tarlowski. Tu reunión con el presidente será una oportunidad de oro para presentar un ultimátum. Puede dimitir y permitir una transferencia de poder pacífica o, en cambio, será violenta. Una vez que digas lo que piensas, nuestro contacto interno nos avisará para que procedamos. Inmediatamente aparté la mano de Pilsud y me levanté de mi asiento. ¿Por qué? ¿Por qué se apresuraron a derrocar a su propio gobierno? ¿Esperan que sea cómplice de su traición a la República? ¿Que los ayude a derrocar un régimen elegido democráticamente? ¿Solo porque creen que ha traicionado a los Pules? Sí, dijeron. Se me heló la sangre. ¿Por qué estaba pasando esto? Nada bueno puede salir de una junta militar, para nadie involucrado. Plata de plata, dijo Tarlowski. Apreciamos su preocupación por Mostik, de verdad. Su capacidad de misericordia los hace dignos de la santidad. No vamos a ejecutar a nadie, para que lo sepan, solo los expulsaremos a él y a sus compinches de la política. ¿Lo juran? Pregunté. Si no se resiste, lo juramos, respondió Pilsud, con un tono que no dejaba lugar a discusión. ¿Acaso ignoran que lo que están tramando violaría el mandato del pueblo, su preferencia de gobierno? Argent Silver, el objetivo de la democracia era servir al pueblo y a los intereses del Estado. No ha logrado ninguno de los dos. Las preocupaciones de nuestro pueblo no se reflejan. Quieren empleo, seguridad y liberarse del bolchevismo. El sistema tampoco ha reflejado los intereses nacionales de Pulska, explicó el general Calvo. Pero puede funcionar. Sí que funciona. Repliqué. Se atrevieron a reírse de mí. Eso es lo que me encanta de ti, Tanya von de Gurechav, comentó Pilsud, con la mirada tierna y tierna por un instante. Siempre buscas lo mejor de todos y de todo. Pero la realidad es que la política actual está envenenada. Fascistas, comunistas, vanguardistas nacionales y volquistas están pudriendo toda la estructura. Mostik solo permitió que la corrupción y la inflación se descontrolaran en las calles. Todo esto necesita ser limpiado para que nuestra gente sane. Argenta plateada, dijo Tarlowski, mirándome con gran elogio. Todos aquí juraron lealtad al imperio y al Kaiser. Ahora, ambos se han ido. El franquista ha convertido Europa Central en un páramo anárquico y lo ha llamado paz. Es solo cuestión de tiempo antes de que la Federación Rusa marche hacia el oeste. Por muy fuerte que sea la República franquista, no puede triunfar contra el Ejército Rojo. Necesitamos su ayuda antes de que Mostik cause más daño a nuestro pueblo, a nuestra nación, a nuestro futuro. Es un riesgo para la seguridad. Hay que destituirlo. Ayúdenos y les recompensaremos con creces. Solté un largo suspiro antes de volver a mi asiento. Sentí que la cara se me hundía en las manos, la fatiga me invadía la mente y el cuerpo mientras intentaba procesar su razonamiento. ¿Riesgo para la seguridad? ¿Cuántas veces iba a oír eso? ¿Cuántas veces escucharía la noticia de un Estado democrático derrocado por sus militares? Mis padres y abuelos ya habían vivido las consecuencias del reinado de Tojo. ¿Pueden asegurarme que tienen el apoyo popular para lanzar un golpe de Estado? Pregunté, aún sin querer mostrar la cara. Con el tiempo, quienes tengan buen corazón y mentes sensatas, comprenderán nuestros métodos de gobierno y concluirán naturalmente que lo que hicimos fue lo mejor para el pueblo de Pulska. Pilsud tarareó. Si la República no proporciona buen liderazgo y seguridad, ¿de qué sirve? Apartando las manos, reuní fuerzas para mirar a Tarlowski y Pilsud a los ojos. Esto contradecía todo lo que defendía, pero los necesitaba. Tenían razón sobre Rusi. Sobre los francois. Si estaban tan decididos a derrocar al presidente, quizás al menos podría intentar frenar una gran purga y proteger a los pocos líderes democráticos que importan. Acepto sus condiciones, dije con amargura. Espero su plena cooperación cuando llegue el momento. Sabía que podía confiar en usted, comentó Pilsud con una leve sonrisa. General, por favor, ofrézcale el discurso. ¿Discurso? Tenemos esto preparado para usted, esperando su aceptación, dijo Tarlowski, sacando unos papeles con texto impreso de una pequeña carpeta. Una vez que haya terminado con sus asuntos personales con el presidente Mostik, entréguele este mensaje a él y a su gabinete. Agarré los papeles, sin molestarme en leerlos primero, pues seguía con la atención puesta en Pilsud. ¿Cuánto tiempo llevaba planeando este golpe? Pregunté. Desde que Mostik convirtió a Pulska en una marioneta de la pequeña Entente. Respondió. El número de miembros simplemente aumentó después de la guerra Magyar-Dacia.
Supongo que los veré a todos en 4 días. Tos. Tarlowski interrumpió. ¿Perdón? Tos. Ya que aceptaste, podemos adelantar su reunión para pasado mañana. Nuestro contacto interno se encargará de ello. Qué conveniente. ¿Puedo saber quién es este contacto? Lo reconocerás cuando lo veas, respondió Pilsud, y eso fue todo. Tras hablar de traición, los hombres cenaron con entusiasmo alrededor de la mesa y discutieron asuntos más mundanos. Pero yo estaba demasiado absorto en mis pensamientos como para prestar atención a sus palabras. 2 días. Supuse que era algo bueno. 2 días más para regresar a Germania. Dudaba que la buena voluntad de Mostik siguiera siendo válida después del golpe de Pilsud. Tendría que sortear a los líderes del Reichsbanner para marchar sobre Westfalia y Renania. Fue un pequeño revés, pero tolerable si Pilsud es tan honorable como se presenta. Simplemente no quiero enfadar a los nuevos líderes de toda una nación, sobre todo a una militante. Fue una sensación extraña y curiosa entrar en la sala de conferencias de Mostik, como si fuera la mismísima Parca. Qué extraño fue, a pesar de mi servicio en tiempos de guerra, ver cómo los guardias y los burócratas me saludaban al entrar en el edificio y recorrer los pasillos. Tuve que obligarme a sonreír para ocultar la creciente incomodidad. Si conocieran mis intenciones y mi papel, ¿me permitirían pasar al patio? Había muchos soldados alrededor. Técnicamente, no estaba cometiendo traición, pero no hacía tanto tiempo que estas personas eran mis compatriotas. No debería sentirme culpable por ser simplemente el mensajero de la conspiración. Y aún así, me preguntaba si debería haber dado la voz de alarma antes y alertar a Mostik. Pero dada la alta tensión en las calles, con el precio del pan y la cerveza disparado tras la guerra comercial, seguía dudando que aún pudiera conseguir suficiente apoyo público. Conociendo a Pilsud y a los de su calaña, solo habría llevado a cabo un golpe de estado si hubiera confiado en que la mayoría del ejército estaba de su lado. Si le hubiera dicho la verdad a Mostik antes, habría intentado detener al mariscal de campo. Eso supondría el riesgo de una guerra civil que sin duda destruiría el país. Lo que se necesitaba era estabilidad ahora mismo, y si Pilsud cree que puede proporcionarla, solo espero haber tomado la decisión correcta. Me sentí innecesariamente cruel al engañar al presidente de Pulska. ¿Qué pensarían de mí mis compañeros del DDP? ¿Qué pensaría de mi Slage? ¿Le alegraría que Pulska estuviera bajo un nuevo régimen más favorable a Berún? ¿O le parecería demasiado desagradable el método de disolver una democracia liberal? Ah, plata de ley. Exclamó Mostik con una alegría inmensa al ver mi rostro al cruzar la puerta de la sala de conferencias. Había otros 10 hombres sentados alrededor de una mesa enorme, miembros del gabinete del régimen de Mostik, que también estaban encantados de verme. Lo estábamos esperando. Los hombres hicieron una mueca al estrecharme la mano al presentarse. Debía controlarme antes de que las dudas me dominaran. No había tiempo para vacilaciones, ya estaba comprometido con el puesto. Solo Pilsud permaneció ausente en su asiento. Me prometió un ojo de la cara, y esperaba que me lo sirvieran en bandeja de plata una vez que esto terminara. El presidente rápidamente hizo que sus asesores acercaran una silla lujosa para que la ocupara. A diferencia de Himmler, Mostik se mantuvo a una distancia prudencial de mí, aunque se inclinó hacia adelante como un fanático en un concierto, queriendo escuchar cada nota de su ídolo favorito. Jamás imaginé el día en que tendría el lujo de hablar con el estimado Argent Silver. El estadista rió entre dientes con sus subordinados. Mi amigo, Kazierz Valer, me dijo que quería hablar conmigo sobre asuntos de suma importancia relacionados con Germania. No estoy seguro de cuánto podría contarle sin divulgar los registros federales. Mi primera petición es más personal, Herr Presidente. Respondí, se trata de sus viejos amigos del Partido Socialdemócrata. El presidente Erbil y el primer ministro Eriman, ¿le suenan esos nombres? Claro, claro. Asintió, mirando a la mesa. La mayoría lo conocemos. Fui un colega cercano suyo durante nuestros años universitarios. ¿Fueron años difíciles? ¿Hay algo malo en ellos? No exactamente. Verá, estoy seguro de que ha oído hablar de la situación política actual en Germania. Mostik asintió solemnemente. El SPD cuenta con la mayor fuerza miliciana del país, encargada de defender la nueva república de las fuerzas extremistas, pero, por desgracia, Erbil y Eriman dudan en desplegarla para mantener el orden público. Así que por eso viniste a mí. ¿Para hablar con mis viejos amigos? Exactamente.
He reclutado a ciertas personas con un talento especial para descubrir pruebas de una revolución comunista, pero creo que eso no es suficiente para obligar al SPD a actuar. Necesitan comprender los peligros de su inacción. Su silencio solo facilitaría conspiraciones más audaces para desestabilizar la república. Entiendo, pero seguro que tus palabras tienen mérito. Moszik comentó. ¿Por qué tomarse la molestia de hablar conmigo, y mucho menos delante de los miembros de mi gabinete? Porque creo que te respetan igual. Respondí con un suspiro. En cuanto a tu pregunta, hay otra razón por la que estoy aquí. Ah, ¿cuál es? Estás en peligro. Moszik soltó una risita. No soy ajeno a las confrontaciones violentas. Siempre hay un trabajador descontento o un anarquista planeando mi caída. No, señor presidente, el peligro viene de dentro. Eso borró la sonrisa burlona de su rostro y la reemplazó con indignación. Cuando saqué el discurso que me habían dado los conspiradores, Moszik palideció de horror, como si acabara de sacar una granada del bolso. Siguiendo la tendencia actual en su toma de decisiones políticas, varias personas de renombre me han pedido que actúe como su enlace. La segunda razón por la que estoy aquí es para presentarle un ultimátum. Levanté la vista del documento para mirar al presidente de Pulskan. Lamento mucho que tenga que llegar a esto, la sala ya estaba alborotada, pues algunos de los ministros más jóvenes se levantaron rápidamente de sus asientos para dirigirse a la salida, pero la encontraron cerrada. Los hombres mayores gritaron pidiendo nombres. Exigieron los nombres de los conspiradores, todo mientras Moszik me miraba con asombro. Solo el ministro de Religión e Ilustración Pública, Kazier Walter, estaba sumido en sus pensamientos, sin pestañear cuando nuestras miradas se cruzaron. Rápidamente bajé la vista al periódico y forcé la siguiente serie de palabras. Presidente Ignacy Moszik, su estilo de gobierno y dirección de este país es profundamente preocupante y perjudicial para la salud y la seguridad de Pulska y de todos sus habitantes. No ha hecho más que permitir que los enemigos del Estado invadan nuestras fronteras y dicten la política nacional. Nosotros, los hijos e hijas del imperio, los hijos de Pulska y los defensores del mundo libre, solicitamos su renuncia inmediata, incluyendo la de sus compañeros de partido. ¿Por qué? Susurró Moszik, aparentemente para sí mismo. ¿Por qué? Guardias. El ministro del Interior, Stanis Uojewski, gritó, golpeando las puertas de madera con el puño. Guardias. Abran estas puertas y arresten a este criminal. Sus compañeros también golpearon los paneles de madera, intentando llamar la atención de los guardias de afuera. Los soldados parecían haber captado el mensaje, solo que provenía de la persona equivocada, ya que algunos miembros del gabinete vieron a varios oficiales dirigiendo a los hombres hacia otro lado. ¿Quiénes son estos defensores?, exigió el ministro de Justicia, Winkler Huidlos, con aspecto de estar a punto de darme un puñetazo. Dime. Maldito demonio. Traición. Es la única palabra para describir tus acciones hasta ahora. Estaba tan absorto en terminar el discurso que no me di cuenta de que Huidlos me tenía encima hasta que me levantó por el cuello y me estranguló como a un conejo capturado. Eso provocó que Walter empezara a actuar de forma extraña mientras movía la mano para colocarla debajo de la mesa, aparentemente para realizar alguna acción desconocida. ¿Para quién trabajas? ¿Para los nacionalbolquistas? ¿Para los fascistas?, exigió Huidlos, antes de tirarme al suelo. ¿Para los malditos comunistas? Me habría estrangulado de no ser porque Moszik y el ministro de Correos intentaron soltarme del cuello y separarlo de mi cuerpo. Justo entonces, las puertas se abrieron de golpe, revelando al mariscal de campo Pilsud, con bigote y todo, armado con una MP-28. No estaba solo. Los soldados irrumpieron en la habitación con sus metralletas, apuntando a los hombres de Moszik. Manos arriba donde pueda verlas. Gritó, cruzando la habitación para empujar a Moszik, cada vez más asustado, contra la pared. No te alarmes, viejo amigo, simplemente están organizando un golpe de estado aquí. Con la fuerza de un hombre de la mitad de su edad, el viejo mariscal de campo agarró a Huidlos y lo arrojó sobre la mesa, provocando una lluvia de papeles, bolígrafos y vasos que salieron volando y se hicieron añicos. Mantén tus sucias manos alejadas de mi héroe de guerra. Pilsud le dijo al ministro. ¿Está herida, mi señora? Como no quería condenar a Huidlos a un pelotón de fusilamiento, negué con la cabeza antes de levantarme del suelo. Señor Walter, el comandante se volvió hacia el ministro de Religión e Ilustración Pública. ¿Alguien aquí tiene armas ocultas? No, respondió Walter. Era el único que no tenía un cañón apuntándole a la cabeza.
Eres una maldita vergüenza para la democracia. Espetó Wiggles con amargura mientras los leales a Pilus lo arrastraban fuera de la mesa. Los disparos comenzaron a resonar por todo el edificio. Creía que había dicho que no iba a matarlos, dije, arrugando el discurso que me habían dado. Sí que lo hice. Pilsud respondió, los perdonaré. No dije que perdonaría a nadie más. Bien, chicos, disparen al resto de los disidentes si no se rinden. Esperen. Esperen. Corrí rápidamente tras Tarlowski, quien iba a guiar a algunos soldados por un pasillo aparte mientras el contingente principal escoltaba a Moszik y a su gobierno fuera de la sala. Sin embargo, Pilsud me detuvo enseguida y me agarró del hombro. Quiero expresar mi gratitud por su ayuda. Sonrió. No podría haber ido mejor. No quería que esto sucediera. Hay muchos eventos que usted no deseaba que sucedieran, pero estas son las herramientas que tenemos. Podríamos haber tomado un camino diferente, uno mejor. Aún podemos, querido Argent, pero solo bajo mi dirección, comentó Pilsud. ¿Cómo? ¿Cómo? Pregunté. Por un momento, no dijo nada. Solo me miró con ojos elogiosos que ocultaban una pizca de desprecio. Rápidamente aparté su mano de mi hombro. Eso solo le dio el incentivo para sonreír con aprobación. Conocerás mis métodos cuando los veas en acción, pero por ahora, creo que es hora de que regreses a casa, respondió antes de irse. Tus amigos te necesitan en Berún ahora mismo. Ni se te ocurra cambiar de tema. No entiendes lo que has hecho. Le grité, pero mis palabras parecieron rebotar en la pared y caer en el abismo. Sí, lo entiendo. Entonces sabes cómo mi participación en este golpe me perjudicaría a mí y a mi movimiento. Al contrario, esto solo lo consolidará. Su voz resonó en el pasillo. Te desearía buena suerte en las elecciones, pero no la necesitas. Victoria Ivanovna Serebryakov siempre había sido una fiel seguidora del liderazgo de Tanya von de Gurechav desde que vio por primera vez a las Deases, cuando la niña dorada la esperaba como un ángel enviado del cielo para liberarla de su propia sangre, vómito y orina. Desde entonces, el imperio que había llegado a llamar hogar estaba estancado, degenerado y plagado de fracasos, dejándola a ella y a sus compañeros emigrantes blancos desilusionados y amargados por la causa imperial. Pero no Tanya von de Gurechav. Nunca Tanya von de Gurechav. Serebryakov encontró las palabras que salían de la boca de su mayor a la vez inquietantes y esclarecedoras. La victoria estaba asegurada, pero no sin una confianza absoluta en las órdenes de su querida líder. Mientras el imperio se asfixiaba por las presiones de la guerra, fue Tanya quien infundió la euforia bélica en sus pulmones como si no fuera una conscripta, sino una sierva del cielo. Era un sabor tentador. Incluso adictivo. Lo que Tanya había demostrado durante la Gran Guerra era solo un indicio de lo que la Santa Rus podría haber sido bajo un líder verdaderamente benévolo y diligente. Si tan solo el zar Nicolás II hubiera tenido una molécula de la infinita sabiduría y previsión de Tanya, no habría sido ejecutado por los bolcheviques ni habría condenado todo el imperio a manos de los pérfidos judíos. Ella no habría perdido a sus tíos y tías por el terror rojo. ¿Pero por qué mostrar compasión a los judíos? ¿Qué han hecho por Germania sino traer ruina, catástrofe y humillación? Pero lo más importante, ¿por qué Tanya von de Gurechav estaba tan enamorada de ellos? No tenía un judío por amante, ni era judía en secreto. Serebryakov jamás se atrevería a calumniar a su querido líder con rumores tan falaces. Ni siquiera en sueños. Su mente era una fortaleza con las puertas cerradas y los muros vigilados, protegiendo para siempre la luz dorada que Tanya le había mostrado aquel día en el frente de Renania. Serebryakov consultó a sus colegas e incluso a sacerdotes ortodoxos, incluso a aquellos demasiado liberales para su gusto, pero ninguno pudo ofrecer una respuesta a la actitud de Gurechav más allá de un vago compromiso de ama a tu prójimo. Con el líder, nunca es tan sencillo. Nunca es tan directo. Siempre había un plan. Siempre era otra conspiración para triunfar. Solo cuando finalmente le contó sus preocupaciones a Elena Muller, Serebryakov comprendió el alcance de las ambiciones de Tanya. Su amiga Muller compartió una historia que su abuela solía contarle. Había una vez una niña que se encontró con una serpiente de cascabel. La serpiente le pidió a la niña que la recogiera y fuera su amiga. Después de que la niña lo hiciera, la serpiente la mordió. Cuando la niña, ya moribunda, preguntó, ¿por qué me mordiste? La serpiente simplemente respondió, ¿sabías lo que era cuando me recogiste? No es de extrañar que su querido líder hubiera dedicado tanto tiempo y energía a cortejar al Judenvolk. Una vez que votaran por su propia destrucción, nadie intervendría para salvarlos.
El plan de Gurechav era tan perfecto, brillante incluso. Un engaño político de la más alta escala. Una Europa sin Judea. Una imposibilidad. Pero con este plan, era una realidad que se acercaba cada minuto. Serebryakov ya podía verlo, la Kaiser Tania ahí en su trono dorado, bañando a Europa con su infinita sabiduría y benevolencia. La Santa Rusia, liberada y pura de los rojos sin Dios. El decadente Occidente, Francisco y Albión, humillados y domados. Y el Judenvolk desaparecido. Hasta el último de ellos. Sus legados eliminados y sus recuerdos enterrados. Una base sobre la cual una Europa libre y próspera podría gobernar el mundo mientras el dragón negro, opulento e imperial, gobernaba Europa. ¿Le divierte nuestra difícil situación? Espetó Wilhelm Goering. A pesar de que le ofrecieron un pastel de chocolate con crema de vainilla, parecía tan gruñón como un sapo en un estanque seco. Serebryakov salió de su ensoñación al darse cuenta de que no dejaba de sonreír mientras Muller discutía con los fascistas nordoritas. Lo siento, intentó disculparse el ruso blanco, no entiendo por qué todos sufren con tan buena comida y vino. La buena comida por sí sola no redime a un mal anfitrión. Goering replicó, nuestra presencia era obligatoria. Era la única manera de que todos vinieran a esta conferencia. Elena Muller respondió con dureza. Podrían haberme enviado una carta. Y lo hice. Tirando una granada por la ventana. Era un ladrillo. Un ladrillo atado a dinamita. Eran velas envueltas en papel marrón. Papel de regalo con la palabra alto explosivo escrita. Estaba escrita con crayón y una caligrafía infantil y ridícula. Le lanzaron una granada falsa por la ventana, dijo Heinrich Klaas. Me abordaron a punta de pistola. Caballeros, mi señora. Hans von Zetour, a la izquierda de Visa, se incorporó para acallar la discusión. ¿Podemos no discutir en mi prestigiosa finca? Tenemos asuntos más importantes que tratar. Asuntos que requieren su presencia. Así que, por favor, disfruten de los postres y la comida. No encontrarán mejor chef en esta parte del país. Sí. Visa asintió mientras revisaba a los miembros de la sala. Ya llegaron todos. A su izquierda estaban los demagogos antirroístas, los más prominentes de todo el panorama político. Herr Goering y Herr Klaas eran los sospechosos habituales. Hombres que representaban a los Junkers descontentos y su nostalgia preussiana. Dadas sus opiniones conservadoras sobre el liderazgo femenino, obviamente les molestaba vivir a la sombra del acuerdo de Tanja von de Gurechav. También estaba Erwin Maximilian von Ludwig Richter, unos de Utzschwol que mantenía estrechos vínculos con los emigrados rusos blancos y los conservadores beruners. El único fascista presente que no fue coaccionado para unirse a este evento especial celebrado en la finca de Zetour. De hecho, fue el único al que Visa contactó directamente. Pero detrás de Richter, quizás la persona más importante en la vida de Serebryakov, aparte de la propia Tanja, estaba el gran duque y zarevich Nicolás Vladimirovich Romanov. El zar en el exilio y figura unificadora de los emigrados rusos blancos en los antiguos estados imperiales. El joven se removió inquieto en su asiento, con claras ganas de continuar su viaje para emigrar a París. Su primer ministro en la sombra, el filósofo y teórico Alexander Ivanovich Ilyin, en cambio, se mostró mucho más entusiasta para la ocasión, llegando incluso a conversar con el secretario general Erich von Lerchen. Lerchen, a diferencia de todos los demás presentes, parecía dispuesto a salir disparado de la sala como una bala, de no ser por su estrecha relación con Zetour. Simplemente permaneció inmóvil en su asiento, deseando ser invisible. Visa tuvo que reconocerlo, Lerchen lucía una cara de póker impecable. A su derecha estaba, por supuesto, Elena Muller, seguida de su primo Henning Muller, luego Bruno Heydrich, y los comandantes de escuadrón del 203O, Weiss, Koenig y Neumann. Solo espero a una persona más, pero es bastante irrelevante para nuestras conversaciones actuales, así que podemos continuar. Muller respondió, revisando la lista de invitados antes de volver la vista hacia la mecanógrafa, indicándole que empezara a registrar. Serebryakov puso los ojos en blanco. Nadie es insignificante para Muller. Era la misma mujer que la espiaba para la guerra cuando eran compañeras de piso. Todo por una broma que contó en la academia militar. Entonces, comencemos. Herr Muller, por favor, ¿cuál es la situación actual de Essen? El detective sacó un expediente y varios papeles y mapas para repartirlos entre los presentes. Aunque no comparto la idea de que de Gurechav se presentara como cebo para los bolcheviques, sus acciones los obligaron a revelar sus intenciones demasiado pronto, explicó Henning Muller, señalando varios puntos del mapa de Kassel.
Tras interrogar al instigador restante y coordinarnos con la policía local, allanamos varias oficinas del Partido Comunista y sedes municipales. Eso reveló líneas de comunicación secretas que conducían directamente a escondites de armas en estas fábricas, esta imprenta e incluso esta cervecería. Resulta que los bolcheviques transportaban armas de fuego por docenas a Baviera en taxis. Qué ingenioso por su parte, comentó Goering, provocando murmullos de asentimiento en la mesa. ¿Existe un sindicato de taxistas? Sí, asintió Muller. El jefe del sindicato ha sido arrestado por connivencia con actividades de traición. Los miembros del sindicato aún están siendo procesados por la policía de Kassel. Debo decir, sin embargo, que el procedimiento no fue tan transparente como esperaba. Pero Baviera está a salvo de los rojos, ¿verdad?, preguntó Klaas, repentinamente interesado en el rumbo de la reunión. Sí, y no. Continuó Muller, cambiando a otro mapa. Al bloquear su principal método de entrega, la policía bávara se movilizó para erradicar a los insurrectos. Sin embargo, para lograrlo, tuvieron que confiar en la fuerza de las camisas pardas de Rohr. Por ello, el sur de Germania se ha convertido en un bastión de la vanguardia nacional. Está expandiendo su influencia hacia el oeste, hacia Württemberg y Baden. Eso es preocupante, comentó Romanovi. Sin duda, tiene que haber resistencia. Weiss intervino. Su celo revolucionario no es mejor que el de los Kofi. Tenemos muchos rezagados leales al gobierno federal, continuó Muller, pero dada la trayectoria actual del régimen, su confianza solo seguirá menguando dada la falta de agresión. ¿Qué pasa con los judíos del sur?, preguntó Edric. Dado el antisemitismo que encabeza las políticas de Rohr, el acoso, los robos y el vandalismo han aumentado enormemente, respondió. El gigante rubio gruñó suavemente al enterarse de la noticia. Al menos sabemos que hay gente que nos apoyará sin duda en la eliminación de Rohr de la política germana. Rohr no está tan seguro como cree, se quejó Goering, mientras saboreaba su pastel. Su movimiento acabará en bancarrota. Solo se trata de impedir la entrada al Reichstag. No recibirá ninguna ayuda de los Junkers bávaros. También se trata de minimizar el daño que inflige en el sur de Germania. Serebryakov añadió. Puede que aún no tenga el poder para derrocar a Berún, pero podría invadir Múnich. ¿Cuál es el número actual de sus camisas pardas? Muller volvió a mirar otro papel y lo examinó antes de pasárselo. ¿Tantos? Serebryakov no entendía cómo Rohr podía controlar a tanta gente. ¿Hay magos entre sus filas? Estas son las estimaciones optimistas de mi departamento de policía. Muller dijo, al menos 2 millones de camisas pardas se concentraron en el sur de Germania. En cuanto a magos, no pudimos encontrar evidencia de su trabajo dadas las circunstancias en Baviera. Una oleada de terror invadió la sala. Rohr comandaba un cuerpo de hombres que superaba a todo el ejército rojo. Podemos con ellos. Neumann rompió el silencio, haciendo que sus dos camaradas se giraran y lo miraran con la mirada perdida. Incluso con el número combinado de sus aliados fascistas, seguía siendo una tarea difícil. Elena. Desafortunadamente, la infiltración ha resultado ser más difícil de lo previsto. Sin más fondos, mis recursos son bastante limitados, respondió ella, mirando a Goering con enfado. Tú y tu circo de putas pueden sacarles más dinero a mis empleadores una vez que liberen sus activos en Occidente. Él me devolvió la mirada. Ese era el trato. Entonces centrémonos en Westfalia y Renania. Serebryakov dijo, Elena, ¿qué has descubierto? El jefe de espías de Tanya sacó un documento de su maleta. Al igual que el informe de mi prima, estas son estimaciones optimistas de la fuerza actual del Frente Rojo. Alrededor de 1,5 millones de efectivos armados en Westfalia y Renania. Sin embargo, la mayoría, si no todas, sus fuerzas son simplemente milicianos. Dicho sencillamente, no son más que obreros de fábrica a los que les dieron fusiles y pistolas. Un cuerpo de ejército profesional debería ser suficiente para asustarlos y obligarlos a regresar a sus lugares de trabajo y someterse a Berún. Lo cual se habría hecho hace meses si el SPD no se hubiera cruzado de brazos. Refunfuñó Herr Klaas. O si Tanya von de Gurechav marchó ella misma con su ejército a cuestas, murmuró Idrik, ganándose la aprobación tácita de los veteranos del 203. A propósito, ¿por qué no está aquí todavía? ¿No debería haber terminado ya la boda? En efecto. Elena Muller asintió. Aunque, mis antiguos compañeros me la habían descrito como si estuviera haciendo recados en Königsberg. ¿Königsberg? Dijo Richter.
Si lo hubiera sabido antes, podría haber contactado con mis aliados de allí para concertar una reunión con ella. Por desgracia, así es la vida. ¿Qué hace allí? Es irrelevante hablar de eso dado el tema actual. Visa volvió a poner los ojos en blanco. Irrelevante decírselo a Richter. Para responder a la pregunta original, Zetour señaló a Lergen que parecía como si la parca le hubiera puesto la mano en el hombro. Nuestro secretario general tiene un detalle clave que atender. Pero antes de que Lergen pudiera hablar, llamaron repentinamente a la puerta. Era el mayordomo de Zetour, quien le avisó de que el último invitado por fin había llegado. Recuerde, querido amigo, dijo el general retirado, levantándose de su asiento para dirigirse a la puerta principal. Indicó a su mayordomo que dejara entrar al invitado. Pongámonos presentables. Alan Foerster. Serebryakov pronunció su nombre con un dejo de sospecha. Por su aspecto, no se parecía en nada a lo que ella imaginaba, ni siquiera con la descripción preliminar de Elena. Esperaba a alguien audaz. Como Weiss, Neumann o Koenig, no a este periodista mediocre del DNVP. ¿Qué hace aquí? Soy yo. Rió torpemente, sentándose junto a Lergen. Ahora entiendo por qué todos aquí se preguntan por qué recibí la invitación. Es por un incidente extraordinario en Pulska. ¿Extraordinario? Repitió Herklas con severidad. ¿Y se atreve a ocultar esta importante información para que no se publicara en nuestro periódico? Podría haber aumentado las ventas y el número de miembros de nuestro partido. Foerster se sonrojó de vergüenza. Sí, bueno, es porque la propia de Gurechav insistió en que lo mantuviera en secreto en mi lugar de trabajo. Por eso vine al DDP, para encontrar a los aliados de Gurechav y contactar con Fraulein Muller aquí. ¿Y qué es? Preguntó el zar en el exilio con inocencia. ¿Se puso en ridículo? No. Verá, fue atacada. El tiempo se detuvo en la sala. Todos miraron a Foerster con interés. Por judíos. Fue un intento de asesinato. De nuevo, silencio. Los judíos coordinaron el asesinato de Tanya von de Gurechav cuando viajaba conmigo en Königsberg. Nos seguían mientras caminábamos por las calles antes de atacarla. Si las miradas mataran, el rostro de Serebryakov habría dejado estéril y salado todo el negro suelo de Kieva. Esto no puede quedar sin respuesta, comentó Klaas, su rabia reemplazada por una furia fría y calculadora. Su honor debe ser vengado. En efecto. Goering resopló. Parece que teníamos razón desde el principio. No podemos confiar en ellos. Nuestra querida heroína de guerra les ofrece una rama de olivo y ellos la pagan con una daga en la espalda. Fue un cuchillo en la cara, corrigió Foerster rápidamente. Se correrá la voz con el tiempo. Henning Muller declaró, incluso los judíos tienen la lengua suelta. Los asesinos no pueden mantener esto oculto para siempre. Tendremos que controlar la narrativa para evitar que se extraigan conclusiones indeseadas de este ataque. Debemos pagar sangre por sangre. Susurró Serebryakov. Pensar que estaba tan cerca de perder su sol dorado a manos del enemigo. Espere, faltan algunos detalles. Eidrig levantó las manos. ¿Herr Foerster, de Gurechav resultó herida de alguna manera? No. Su fuerza sigue siendo inigualable. El periodista negó rápidamente con la cabeza. En todo caso, ella había expresado perdón hacia sus atacantes. ¿Por qué? Dijo Richter, mirando a los subordinados de Tanya. Parece tan impropio de ella dejar vivir a sus enemigos. Siempre tuvo ese lado blando. Weiss, Neumann y Koenig dieron respuestas contradictorias, si es que sus palabras podían considerarse respuestas, pues ellos también se quedaron sin palabras respecto a la actitud de su líder hacia sus atacantes. No, Weiss parecía tener la boca llena de jugo de limón. No lo haría. Después de todo, titubeó Neumann. Creo que es la historia más increíble que podrías haberme contado. Yo tampoco lo creo. Koenig comentó. Nadie amenaza a la mayor y sale con vida. Es decir, Visa, ya viste cómo lucha. Serebryakov se sentía dividido. Por un lado, la misericordia que Tanya había mostrado a los judíos era prueba de su bondad. Prueba de que la guerra y la sed de sangre no la habían dominado. Si de Gurechav logra la paz con sus asesinos, entonces quizás, no. Los bolcheviques son el enemigo eterno. No buscan nada más que la completa aniquilación de Dios y la Rus. Su federación es una burla blasfema y retorcida de las instituciones igualitarias y meritocráticas del imperio. Nunca habrá paz en Europa mientras existan los bolcheviques y sus titiriteros judíos. Qué generoso que de Gurechav ponga la otra mejilla a los judíos, dijo Richter, mirando a su alrededor. Sin embargo, creo que aquí no nos conformamos con semejantes bromas.
Goering, Zetour y Klaas estaban ávidos de sangre. Y Lynn y Elena sonreían con suficiencia. Romanov y Lergen parecían abatidos ante las palabras de Richter. Heydrich y Müller estaban sumidos en sus pensamientos. Neumann, Koenig y Weiss dudaban más y miraban a Serebryakov en busca de orientación. Aún se requiere una respuesta mesurada, dijo lentamente. Dios, mostrar moderación hacia el gran enemigo de la Santa Rus era un sentimiento tan extraño. Que hayan fracasado una vez no significa que no consideren volver a intentarlo. Richter asintió. El Judenvolk es un pueblo astuto y astuto. Sin duda han urdido 1001 conspiraciones para eliminarla de la escena política. Concluyó. ¿Pero por qué? Weiss miró a su alrededor. No tiene sentido que la atacaran en primer lugar. El DDP es un partido de judíos. Su retórica apela a los judíos, incluso colaboró con judíos para acabar con la escoria bolchevique, comentó Heydrich. Control, declaró Serebryakov con desprecio en el rostro. Una mirada venenosa infectó las expresiones de sus compañeros de partido. El Judenvolk solo quiere ejercer poder sobre el imperio. Ven a nuestra líder simplemente como una muñeca a la que manipular y controlar. Afortunadamente para el bien de todos, ella no se inclina ante ningún señor excepto Dios mismo. ¿Pero qué le prometerían? Preguntó el exiliado Romanov. Por lo que parece, Degurechav lo consiguió todo, salvo el fin de la guerra. Dudo que siquiera tema a la muerte. Es sencillo, ¿no? Intervino Klaas. Todo. Los judíos le habrían prometido todo. Dinero, poder, gloria. Todo lo que fuera para reducirla a su esclava sin mente. A pesar de todos los defectos que le tengo, al menos puedo apreciar su independencia mental y su vocación. Zetour sonrió con ese sentimiento, brindando con Herr Klaas. Solo el secretario general Lergen tuvo la reacción opuesta. Como una piedra que causa una avalancha, se levantó con gran indignación y horror mientras miraba fijamente a Serebryakov, fulminando ocasionalmente con la mirada a Goering, a los Müller y, finalmente, a Zetour. Esto hizo que Elena girara rápidamente la cabeza e hiciera un gesto al mecanógrafo para que detuviera la transcripción. Gracias a Dios por hombres tan leales y dóciles. Basta. Lergen estaba a punto de gritar a todo pulmón. Basta ya. Uf. Esto contradice por completo la retórica y la personalidad de Degurechav. No aprobaría esta discusión. Lo sé. Se acercó a mí, la propia As de Ases me aseguró directamente que denunciaba esta retórica, denunciaba estas calumnias contra los judíos. Me dijo que no hay ninguna conspiración judía que planee la caída de una Europa liberal y democrática, que no hay traición, ninguna puñalada por la espalda por parte de los judíos. Afirmó que la guerra se perdió por nuestro mérito, nuestra propia miopía. Nuestro propio ego nos ciega ante la realidad de la Gran Guerra. Si Degurechav estuviera aquí, denunciaría la retórica antisemita que todos ustedes han estado profiriendo. A pesar del arrebato, la mirada fulminante de Serebryakov bastó para reducir al secretario general a un gigante de sangre fría y, a pesar de sus esfuerzos por permanecer indescifrable, un destello de miedo se asomó a su rostro. Lergen esperaba ira, el odio para el que podía prepararse, pero una sonrisa suave y delicada lo aterrorizó. Porque en sus ojos, Lergen podía ver al mismísimo diablo mirándolo fijamente. Y Degurechav seguirá denunciando el antisemitismo, declaró Serebryakov, con una sonrisa pícara e inquebrantable. Por un instante, la sala volvió a quedar en silencio mientras, lenta pero seguramente, Lergen hundía la cara entre las manos, con los ojos más abiertos que el plato, mientras su mente llegaba a la misma conclusión que ella. Era bastante tierno ver a un hombre adulto luchando por mantener la coherencia, desgarrándose la cara al verse obligado a aceptar la realidad del movimiento de Tanya. En cierto modo, Lergen sentía que no debía sorprenderse. Sabía que Degurechav era un gran engañador, pero nunca había esperado que le engañaran. Quizás era porque ansiaba desesperadamente que ella encontrara un futuro seguro en el Partido Demócrata Alemán, lejos de las trincheras y los disparos, y por lo tanto aún albergaba un atisbo de esperanza de que Tanya le dijera la verdad. Pero para una niña a la que le daban pistolas como juguetes, granadas como muñecas y un uniforme como vestido, era natural que Degurechav matara, y solo matara. Como una leona hambrienta arrastrada por el olor a sangre, era cuestión de tiempo que los cazadores usaran a los judíos como cebo. A pesar de sus esfuerzos por calmarse, Lergen se levantó de su asiento con gran esfuerzo y Serebryakov lo vio retirarse de la mesa para buscar un balcón. Lo acompañaré, dijo Zetour, levantándose también de su silla. Debe ser el estrés por las revelaciones que aún no ha compartido del Ministerio de Defensa.
Mientras tanto, Eidrick sintió el impulso de defender a Lergen, pero se lo pensó mejor al ver la mirada asesina de Helena. Cerró la boca rápidamente y reanudó su profunda contemplación. Goering tenía la misma expresión. ¿Puedo irme también?, preguntó Nicolás Romanovi. En absoluto, espetó Serebryakov. ¿Qué quiere decir el zar?, intervino Ilin. Quizás deberíamos hacer una pequeña pausa antes de continuar con la conversación principal. Seguro que podemos oler la comida en la otra habitación, ¿eh? Muy bien, concedió. ¿Qué te parece en 10 minutos? Me parece estupendo. Hermuller asintió, dejando su asiento para elegir carne y verduras del buffet. Le siguieron rápidamente todos los demás, excepto Helena y Visa. Con las dos mujeres solas, la rusa blanca se dirigió a su antigua compañera de habitación con una petición. «Apúntalo en la lista», exigió. «Me temo que su talento no compensará la responsabilidad que representa para la visión de Tanya». Helena arqueó una ceja fascinada. «Puedo, pero no hay garantía de tener la oportunidad de concertar un encuentro más íntimo mientras cuente con el favor de la Kaiserin. Hará preguntas demasiadas, debo añadir. Hazlo de todos modos. Su disensión solo amenazará la unidad de nuestro movimiento», insistió Visa antes de salir de la habitación. Sin cabos sueltos. Al irse, Helena sacó su pequeña libreta, asegurándose de ser la última persona en la habitación, y añadió al último sospechoso a la lista de futuras eliminaciones que ordenaba la Rusi blanca. Erich von Lergen hizo una pausa, reflexionando brevemente, antes de escribir otro nombre en la libreta. Victoria Ivanovna Serebryakov, parece que tienes mucho en la cabeza, Eidrick. Goering afirmó lo obvio mientras tomaba un plato de tomates asados y salchichas antes de pasar a llenarlo de tocino y lechuga. ¿Te gustaría compartir? Eidrick, en comparación, se limitó a servir porciones pequeñas. Estuvo atento a ver a Serebryakov escoltando al gran duque Romanovi a una habitación aparte. Sin duda para atormentarlo con 1000 preguntas y elogios. Los Muller conversaban entre ellos, en voz baja. Sintiendo que era lo suficientemente seguro para conversar, el gigante rubio se giró hacia el perrito faldero de los Junkers. Me siento un poco confundido con el rumbo de esta reunión sobre el Judenvolk. Igualmente. Goering murmuró. Perdón, da. ¿En qué está pensando? ¿Teniendo piedad de esos agitadores? Tienen la mente embocada y los sentidos blandos, no pueden comprender la suerte que tienen. ¿No pueden o no quieren? Eidrick preguntó con sarcasmo. Disculpe. Trabajé con los judíos en Kassel, conversé con ellos, incluso entrené una milicia con miembros de su comunidad durante un breve periodo mientras Hermuller trabajaba para descubrir el complot bolchevique. Así es, comentó Goering, masticando su tocino. ¿Y qué descubrió después de integrarse con ellos? Que son inteligentes, más inteligentes de lo que creía, muy inteligentes en muchos casos. Si les das un arma, formarán un ejército. Si les das liderazgo, formarán una nación. Si un judío es tonto, podemos predecirlo, si un judío es tonto, podemos destruirlo. Pero, por lo que he visto, no había judíos tontos en Kassel. ¿Entonces están organizados y bien armados? Eso explica por qué mis Freikorps tienen tantas dificultades para enfrentarse a los judíos en las calles últimamente, refunfuñó Goering. ¿Encontró al menos algo incriminatorio? Eidrick simplemente esbozó una sonrisa maliciosa. No. Sea cual sea el complot que hayan urdido, lo ocultaron bien. Claro, puede que estuviera distraído hablando con su rabino sobre los movimientos comunistas en la ciudad. De Gurechav está jugando una mala pasada si estos judíos son tan inteligentes como dices. Dales la más mínima oportunidad y el Judenvolk volverá esas armas contra Germania y su gente. De ahí que tengan que recurrir al asesinato. Saben que nunca podrán derrotar a las Deases en combate abierto. El hecho de que estos titiriteros se acercaran primero a Tanya demuestra su respeto inicial por ella. Goering gruñó, aparentemente insatisfecho con la respuesta de Eidrick. ¿Cuál es exactamente su postura sobre la cuestión judía? Serebryakov dice que es una cosa, y ahora Zetour dice que es otra. ¿Y tú? ¿Qué opina ella de los judíos? ¿Te lo contó alguna vez? Sí. Lo hizo. Murmuró Eidrick, sintiendo que regresaba el dolor fantasma en la ingle. Creo que en su cruzada, está dispuesta a aliarse con cualquiera que pueda alzarse en armas contra el bolchevismo y los francois. Considerar la idea de una camarilla judía amenaza la unidad de su gran coalición, incluso si sus enemigos y aliados actuales son los mismos. ¿Cree que aún estaría dispuesta a continuar esta alianza con los judíos?
Si lo que dijo Foerster fuera cierto, entonces sí, creo que lo estaría. Sin embargo, si estos asesinos y complots persisten, seguramente terminará de una forma u otra. Parece bastante disgustado, quizás compadecido, con los judíos. Goering sonrió con sorna. ¿Qué insinúa, Herr Goering?, replicó Heydrich. Al Judenvolk se le dio la oportunidad de convertirse en algo más grande, de formar parte de la sociedad germana como ciudadanos leales y auténticos, solo para desmentir esa oferta con ese atentado contra su vida. Puede que les conceda el perdón, pero dudo que lo haya hecho libremente. Entonces, tarareó Goering, si la plata argenta decidiera tomar represalias, ¿cuánto tardaría, digamos, todo el Judenvolk en presenciar su ira? Heydrich mordisqueó un trozo de pan de ajo mientras reflexionaba. ¿En serio?, respondió, ya que la cuestión no es si Tanya podría limpiar las calles de Europa, sino cuándo podría tardar, me atrevería a decir, 4 o 6 años. Siendo optimista. Señor, dijo el mayordomo jefe, hay una llamada preguntando por usted. ¿Es Rudensdorf?, preguntó Zetour, girando la cabeza para encontrarse con su empleado. No, señor. Entonces cuelgue. Pero señor, recuerde que este almuerzo no existe, le recordó el Junker a su empleado. Las únicas llamadas que contestaría hoy son de Rudensdorf o de Gurechav. Si llama, que no lo hará. Así que cuelgue inmediatamente. Enseguida, señor. La cabeza asintió, dejando que el Junker preusiano alcanzara a su amigo. Respira hondo, amigo mío, respira hondo, aconsejó Hans von Zetour mientras seguía a Erich von Lerchen hacia el balcón. Quizás te gustaría un puro para calmar los nervios. ¿Un puro?, repitió Lerche, girándose rápidamente para ver a su compañero ofreciéndole un rollo. Cómo el veterano podía aceptar también las palabras que se decían en aquel comedor era exasperante. Divertidísimo incluso si el hombre con gafas tenía estómago para reír. Pero el secretario general solo sentía un vacío en el estómago. No, no lo creo. Ambos hombres se apoyaron en la barandilla y se giraron para contemplar los árboles que adornaban la finca de Zetour. Mientras Lerche miraba a los pajaritos que anidaban entre las ramas, Zetour levantó la vista para contemplar las nubes mientras encendía un puro. «Estás muy tranquilo con esto», intervino Lerchen de repente. «¿No te preocupa que de Gurechav tome represalias contra nosotros por desafiar su advertencia?» «¿Qué quieres decir?», resopló Zetour. «Prácticamente la criamos hasta la edad adulta. Somos sus padres en todo menos en el nombre y la sangre. No sería nada sin nosotros. Esa es la realidad. ¿Y si esa realidad es contraria? Nos pondrá contra la pared junto con Rudensdorf y nos disparará ella misma. ¿Y eso no te asusta?» «No, no te asusta, porque sería una locura. No puede aspirar a gobernar Germania por voluntad propia. Nos necesita para gobernar, para ayudar a llevar la nación a la victoria. Eso mismo pensaba el Kaiser, hasta que lo convertiste en una figura decorativa». Lerchen resopló a pesar de saber que la junta de Rudensdorf también lo beneficiaba. El secretario general odiaba cómo se había convertido en un animal político durante la dictadura. «Tanya cree saber más, pero nosotros hemos visto más», respondió Zetour, con más mordacidad. «Es una profeta, sin duda, pero una profeta debe tener razón siempre, o si no, solo espero que cuando los socialdemócratas implementen sus reformas económicas, funcionen como se espera». Por un momento, los hombres guardaron silencio, reflexionando sobre lo que les depararía el futuro. «No le tengo miedo a Tanya», comentó Zetour con tristeza. «Temo por ella». ¿Por ella? El secretario general se sorprendió un poco. ¿Por qué? Es por las compañías que frecuenta. ¿Quién? ¿Serebryakov? No, Fraulein Müller. ¿Debería conocerla? Lerchen lamentó de inmediato esa pregunta cuando Zetour se volvió hacia él con miedo manifiesto en los ojos. «No, pero debería conocerte, nunca habría permitido que Tanya o Serebryakov estuvieran en la misma habitación que Müller. Aunque ella fuera el mayor activo de Rudensdorf para mantener la estabilidad en el frente interno. Disculpe, pero no entiendo cómo Müller puede ser más aterrador que el argenta plateado». Lerchen quiso reír, pero ver a su aliado con la cara tan de piedra le quitó las ganas. 3 años después de la Gran Guerra, el padre de Müller denunció la desaparición de su esposa judía tras una revuelta del pan. Es cierto que ella participaba en esa revuelta para protestar por la escasez de alimentos, pero según los registros policiales, nadie recibió disparos. Todos los arrestados habían sido encontrados, pero ella había desaparecido. Rudensdorf había expresado sus condolencias, pero el mensajero informó de su indiferencia con la carta. ¿Y su padre?
También desapareció poco antes del fin de la guerra. Muller afirmó haber muerto en un robo, pero tampoco hubo un informe policial oficial sobre ese asunto. ¿Y qué pasó? Conociendo su obra y el coqueteo de su madre con la ideología bolchevique, Elena Muller debió torturarla durante 5 años antes de arrojar discretamente el cuerpo a un lago o río. No dudo de que su padre corrió una suerte similar, dado su apoyo a los socialdemócratas. Zetour explicó. ¿Entiendes con qué clase de mujer se acuesta Tanya? Está permitiendo que alguien que mató a sus padres con sus propias manos forme parte de su círculo íntimo. ¿Por qué no se lo dijiste? Preguntó Lergen, sorprendido. Porque si lo hiciera, no cambiaría nada. Ahora mismo, Muller es demasiado útil y tiene demasiados contactos como para deshacerse de ella. Informar a Degurechav sobre sus actividades clandestinas de represión solo me pondrá en la mira. ¿No se enterará Degurechav por sí sola? ¿Le importará siquiera cuando lo haga? Respondió Zetour. Después de todo, es huérfana. No conoce el calor de una madre, la alegría de un padre ni la protección de un hogar seguro y próspero. Es una niña nacida para la guerra y la conquista.